Bueno, mi nombre es Giselle Petrides. Me acaban de preguntar por qué una médica escribe sobre temas militares. Yo quise escribir sobre mi padre. Yo ya dejé la medicina hace como 3 años y el último tiempo de la medicina yo iba a talleres literarios y me dedicaba a escribir. Tengo publicados en varios libros colectivos y tengo publicados 2 libros personales. Y bueno, esto era un sueño, un proyecto que se fue gestando a lo largo del tiempo, que dado que mi papá fue militar y fue preso político durante 9 años, yo pensé que las cosas que él había escrito y había dicho se tenían que documentar en un libro para que persistieran. Esa fue una de las razones por las que escribí. De temas militares, en realidad, sé lo que él me explicaba con lo que yo me peleaba con él cuando discutíamos. No es mío el planteo teórico. Yo traté en el libro de respetar lo que él escribió, cómo lo escribió. También hay que entender que él escribió durante 2 periodos y en esos periodos, en el primero estaba la Guerra Fría y en el segundo de la apertura democrática él se dedicó más que nada ya a temas militares, más a fondo a temas militares. Él intentaba escribir un libro sobre defensa nacional. Tengo los 2 capítulos primeros. El consejo es, lean el libro que Petrides habla por sí mismo en los artículos y es una cosa muy interesante, muy conceptuosa. No estamos en estos tiempos donde las cosas son un poco flu-flu, se van a encontrar con una mirada sobre temas que no estamos en realidad como muy acostumbrados a considerar, o por lo menos no estamos acostumbrados a considerar desde el lado de adentro. Y se van a encontrar con muy interesantes artículos, con una visión muy original de alguna manera de ciertas cosas. Hay que leerlo. ¿Por qué yo quise hacerlo? Y acá están los compañeros que estuvieron presos con papá. La apertura democrática, se hablan de los militares presos, pero en general se refieren a las 2 personalidades más influyentes del Frente Amplio, Liber Seregni y el general Licandro. Pero hubieron más de... Los oficiales presos políticos fueron 22. Y los militares que por alguna u otra razón dejaron el ejército, o se tuvieron que ir, o fueron dados de baja, o se tuvieron que ir al exilio, o los pusieron atrás de escritorios sin importancia, fueron más de 400. Entonces, esos temas no se hablan. Y yo lo digo un poco en el libro, que me parece una injusticia. Y creo que yo, hasta el día de hoy, no tengo claro cuáles fueron las razones que me llevaron a escribir el libro. Una de ellas puede ser cuando me encontré con todo este material. Y digo, bueno, si alguien que estuvo dentro del ejército, que luchó por sus ideas, también es cierto que hay que ubicarlo en un contexto histórico, pero bueno, estuvo sus ideas. Esas ideas lo alejaron de sus compañeros de arma en su momento. Si después vivió la prisión política, si durante su prisión política, como lo señala, y voy a leer las palabras de Carlos Cabán, que está allí, que dice: a veces, en el patio de presos, viendo a Petrides sentado en su sillita, la que subía y bajaba de la celda, junto a su tablero de ajedrez, en espera de su siguiente víctima, él semejaba a la roca que intuíamos nunca se desmoronaría. Y bueno, si esa imagen de honradez
de algo invulnerable, sigue teniendo vigor para todos nosotros, si es de donde desde donde tomamos aire para escribir sobre estos temas. Ellos, los militares presos, siguen siendo un ausente. Ayer de tarde estuvimos en el MUME, en el Museo de la Memoria, y hablé con el director, lo recorrimos con mi hermana y con Víctor. No hay una sola cosa que diga que en este país hubieron más de 400, presos políticos, con 22 oficiales presos políticos militares. No hay nada, ni un papelito. Le dije que le iba a alcanzar el libro y que le iba a alcanzar una foto de papá. O sea que nuestra historia, que es reciente, hay que recurrir a la memoria de todos nosotros para que esto no se olvide, para que ellos no vayan al olvido. No por mí. A mí escribirlo, sí, me dio mucho trabajo, pero no lo hice por mí. Eso es una razón. Así que yo voy a terminar esto recordando las palabras que tengo una amiga al lado, que me dijo en las discusiones, acá dice, frente a su estufa leña en Piriápolis, y ante mis dudas de si escribir o no el libro, refirió lo siguiente. Dice, ¿sabés por qué tenés que hacerlo? Para que quede en la memoria colectiva, para que sus ideas estén allí, en un libro, en un estante, para el que las quiera leer o para el que las necesite estudiarlas, para que solo estire la mano, tome el libro y la historia y el pensamiento de tu padre los haga suyo, porque son parte de algo colectivo, es algo que nos pertenece a todos. No, quería hacer las precisiones siguientes, porque Giselle hace una aproximación al tema. En general los militares presos son unos 400 hombres en total, entre los que tuvimos repartidos de penitenciaría, penal de Punta Carreta, cárcel central y penal de libertad. Acá hay uno por lo menos de un compañero del penal de libertad. Es decir, que eran más de 22 oficiales. Luego andamos alrededor de 30 oficiales y el resto es personal subalterno, tropa. Cuando hablamos de casi 400, son soldados, son cabos, son sargentos, son suboficiales. Hay que tener presente eso, ¿verdad? Es decir, había personal subalterno afiliado o formando parte de algunos partidos de izquierda, socialismo, comunismo, y había otros que estuvieron en desacuerdo con todo lo que estaba pasando, y había algunas anécdotas, por ejemplo, porque yo la viví y quedé impresionado por algo tan simple. Una vez, estando en el cuartel en que yo estaba en aquel tiempo, año 68, 1968, donde empezó la cruzada ya contra el personal subalterno, recuerdo que entró un soldado muy contento porque traía, fíjense ustedes, los disparates de la dictadura, de lo que fue la dictadura y de antes de la dictadura. Una tapa de revista, de la revista China Ilustrada, ustedes se acuerdan de la revista China que después dejó de salir. Entonces en la tapa traía un paisaje chino muy lindo, muy apacible, muy bonito paisaje. Entonces entró con eso al cuartel y además lo mostró. Pero como era China la revista, decía China, y no sé qué referencia tendría de repente a Mao Zedong o no, pobre soldadito lo dieron de baja. Año 1968. Porque con toda inocencia en lo que quería, lo bien quería decir, yo lo que único quería hacer, me dijo a mí, mi capitán, dice, yo quería encuadrar, está bien, digo, bueno, me parece. Yo después fui a conversar, pero no había razones ninguna. ¿Cómo vas a entrar con una revista china? Y es como ese disparate tantos otros. Supongo que habrán metido dentro del conjunto de los subversivos el soldado fulano de tal, creo que apellido Silva, que después se perdió en la memoria ya, el soldadito quedó en la calle, después se habrá arreglado como podía para poder sobrevivir. Digo, de las tantas cosas que de repente se podían mencionar, porque de acuerdo a la dictadura, creo que había varios millones de subversivos en el país, si todos eran como este soldado, Dios nos libre y nos guarda, digo, no, debe estar el planeta lleno de subversivos. Eso es una de las cosas, por lo tanto tengan presente que cuando se habla de 400 hombres, la enorme mayoría fue personal subalterno. Oficiales, tenemos el número 65
de las 3 armas: Ejército, Marina, Fuerza Aérea, 65. Algunos de los cuales pasamos las vacaciones en la cárcel, unos cuantos años, 10 años más o menos. Otros se fueron al exilio, y algunos quedaron acá, los retiraron a la fuerza, los sacaron del medio, o como decía un poco Giselle, los pusieron en algún cuarto oscuro por ahí de alguna dependencia, de manera que no molestaran. Zurdo, sí. Muchos policías. No, está bien, digo, muchos policías también, digo, conocimos a algunos también, por supuesto. Lo que pasa es, como estamos haciendo referencia al querido compañero Coronel Petrides y a la vida militar, yo me estaba refiriendo, lo que dice Castelito, Café Grande, también hay que tenerlo presente. Es decir, que gente que está pensando en desacuerdo están en todos lados. Están en todos lados. Y como bien dijo Giselle recién y las compañeritas que están acá en la mesa, no hay ningún recordatorio para los militares. Los militares, porque como son milicos, parece que no importa. Estuvimos 10 años presos, 10 años nomás. Y otra cosa que quería decir con respecto a lo que dijo la compañera, a veces que se edulcora, se hace un poco edulcorada la historia. Yo conocí a Petrides en la cárcel. Tenía 31 años de diferencia de edad con él en aquel momento. Quiere decir que la relación militar que podía haber existido de haber estado en la actividad era solamente de obediencia y mando, mejor dicho, de mando y obediencia. Si hubiera existido, digo, esa situación, porque con 31 años de diferencia, la diferencia de jerarquías, él podía ser un coronel y yo un teniente, así que no. La diferencia de jerarquías se podían imaginar cómo podía haber sido, simplemente mando y obediencia. Tuve la suerte de conocerlo, además, como conocí a otros compañeros oficiales, coroneles, acá hay uno presente también, querido coronel de la guerra, generales y oficiales subalternos. Yo era capitán en aquel momento, había otros capitanes junto con nosotros, también de las 3 fuerzas, y lo conocí como un hombre de un carácter siempre igual, siempre estaba bien, siempre estaba sonriente, de buen carácter. Nunca lo escuché ninguna crítica grosera con respecto a la dictadura. Siempre lo que decía todos los días era análisis diarios de la situación. Él lo que tenía claro es que tenía patas cortas. Yo le decía así, mi coronel, la dictadura tiene patas cortas, pero para nosotros son patas largas. Porque, digo, una dictadura para un país 10 años, 12 años, 13 años no es nada, pero para la vida de un ser humano es ¿cuántos años? Digo, pero evidentemente, ellos querían ganarle a Franco por 10 años. Entonces, Franco tuvo 40, ellos iban a dar 50. Claro, lo que no tenían ni idea de que el mundo era distinto al del año 36. No, eso no lo habían tomado en cuenta, porque eso no. Yo qué sé, como el mundo, la Tierra siempre es redonda, se supone que parece que siempre es igual. Pero los acontecimientos humanos cambian. Los acontecimientos humanos cambian. Y conocí al coronel Petrides, tuve la suerte de conocer a Belisario, además, como dice el libro allí, general de Justiniano, uno de los importantes generales, que aparece a veces poco porque es tapada por la imagen de Alejandro o la imagen de Julio César, que fue además uno de los que hizo que Roma pudiera recuperar parte de su imperio occidental que había sido perdido por enfrentamiento con los godos y los vándalos. Él estaba siempre bien y siempre dispuesto a hablar sobre todo la concepción política, la idea política y la idea de defensa que tengo entendido va a ser desarrollada posteriormente. Va a ser desarrollada posteriormente. Hablaba desde los más jóvenes, porque cuando estuvimos en el penal de Punta Carreta, había un promedio de 125 a 130 presos políticos. Entre 18 años, llegó a haber alguno de 17 años, pero como cumplía 18 era lo mismo, lo metieron preso y por 3 o 4 meses cumplía 18. No había problema. Hasta los más veteranos. Gente también de la edad del coronel Petrides. Así que entre 125. Y generalmente él conversaba muy amenamente, muy ameno, con todos con toda la gente, que además, sobre todo a los muchachos les llamaba la atención. Estos milicos que están haciendo acá, como no entendía. Porque estamos en una dictadura, siempre lo que habían visto, la gente que reprimía, el individuo que no se conocía el tema militar. El tema militar no se conocía, no se sabía qué pasaba.
No se sabía qué pasaba en los cuarteles, no se sabía qué se pensaba. Entonces aparecieron, incluso recuerdo que, ¿cómo fue Rodríguez? A ver si se acuerdan del coronel, el dirigente sindical, Héctor Rodríguez, cuando le pregunta a Sofía Tegui, del cual parece que era muy amigo, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Estamos presos por la dictadura, que vamos a estar así. Pero se sorprendió él también siendo un dirigente. Y después de a poco, por supuesto, empezamos todos a conversar entre todos. Tuvimos un tiempo largo, después nosotros quedamos solos durante 4 años, si no estoy equivocado, quedamos solos durante 4 años, los 8 militares en cada uno. ¿Solos? Y quedamos nosotros 8 solos. Sí, porque además lo que decían en la jerga fueron flauteados para el penal de libertad. Dice, sabes, en el patio de preso, viéndose a Petrides sentado en su sillita, en un taburete, la que subía y bajaba de la celda junto a su tablero de ajedrez en espera de su siguiente víctima. Era un gran ajedrecista, y siempre estaba en partidos de ajedrez todo el tiempo. Él semejaba a la roca que intuíamos nunca se desmoronaría. Y creo que es un retrato muy claro de lo que era el querido coronel Óscar Petrides. Así, siempre, desde el inicio de la cárcel hasta que salimos todos, una roca así imposible de desmoronar. Siempre firme, siempre claro, siempre en la crítica política. Nunca ninguna expresión fuera de lugar, hablando de los más jóvenes, pasando por los adultos y los más veteranos. Siempre estaban, de alguna forma, interesados en poder conversar con el coronel, mi querido coronel Óscar Petrides. Gracias.